El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Buenas tardes, Panamá. Un placer saludarles. Yo soy Dustin Guerra y esto es La Otra Verdad a través de Next Canal 21 para toda la República de Panamá y también a través de todas nuestras plataformas y redes sociales para todo el mundo. Tenemos hoy saludos para Puerto Rico, me han escrito de México, hay muchos panameños en Estados Unidos que nos ven a través de las redes sociales. Y bueno, por supuesto, en compañía del TikToker, el analista político, el abogado, amado por algunos, odiado por otros, Pedro Citón Ureta. Mire cómo lo presento yo, con ese feeling. Usted destáquese. Bueno, hoy vamos a tener que luchar el rating con la lotería. Ya mi mamá me dijo que ella iba a ver media hora su lotería y a la media hora siguiente me iba a ver a mí. Esa mamá usted lo ama, ¿ah? Sí, pero... A ninguno de sus otros hijos lo ve tanto como usted. No, pero la lotería es la lotería. La lotería es la lotería para todos los amigos seguidores de la lotería. Así Oiga, es. pero usted sabe que ahora que estuve en mi gira de carnavales, porque yo este año decidí que iba a carnavalear, pues, y me fui con mi familia a carnavalear y con mis hijos y con mi familia. Bueno, estuve en Azuero. Pedro, usted sabe que fui a un comercio allá en PC y vi que estaban todos esos, ¿cómo se llama la lotería esa, el raspadito? Yo no sabía que eso es un gran negocio. Y me dijeron, no, eso por ahí es de gente del gobierno que se inventó esa lotería. Y voy a comprar. Me gané $10 para que usted tenga envidia. No, pues eso Sí, no es ganar. $10. Mi mamá se gasta $100 por sorteo y se gana 20 y dice, me gané $20. Ella no perdió 80, ella ganó 20, ¿no? Sí, Mucho sí. optimismo. Invierte 100 y se gana $20. Sí. Oiga, saludo para toda la gente en PC, la gente de Rocas Lake, a Marita también, a Rolando, a todas las personas allá que nos atendieron muy bien. Saludo para todos los amigos de PC. Tenemos mucha sintonía, Pedro. Le mandaron saludos. Salúdeme al señor Pedro Citón, que se porte bien, que por favor no coma tanto sumai, que, bueno, le mandan mensajes. Mire, que la gente sigue todo lo que ya usted que hace. arrancó con los mensajes, siempre lo damos para la segunda semana. No, pero es que me emocioné porque en carnavales hay mucha gente No, que me paró para felicitar, para hablar del programa, del carisma, le gusta este programa, se relajan con este programa. Y bueno, para nosotros eso todo es un verdadero placer. Sí, yo quiero mandarle un saludo al doctor Ríos, dermatólogo de la Policlínica de San Francisco, que me ha atendido muy bien un procedimiento quirúrgico que me hizo en la mejilla izquierda. ¿Cómo le fue en su operación? Usted es un hombre insensible, no se preocupó. Quedó bien. Excelente. Le hicieron como un trabajo ahí especial, sí, cosmetólogo. Casi me hacen una cirugía estética en la rostro, ¿no? Hubiese aprovechado, ahí claro, se pone la melena, bueno, estilo Puma. Bueno, el seguro no daba para tanto, pero muy No daba para agradecido del tanto. doctor Ríos Muy y caro, su muy caro. personal, la enfermera que me atendió también. Quiero mandarle también un saludo de despedida al embajador, a su excelencia, Huellas Secas. Por favor. Vi que se regresa. Ya está. Un saludo para el embajador, muy amigo, nos llevamos muy bien, buen contacto. Oiga, pero tuvimos usted la me robó el oportunidad. saludo. Mándele No dio el saludo, embajador, usted me lo roba a mí. Si es Qué que no sabía que se iba el barbaridad. embajador. Así que sí, un saludo a su excelencia. Esperamos que su retorno sea satisfactorio y se quede aquí en el corazón de muchos panameños su don de gente y el aporte que hizo la comunidad china en Panamá, que cada día se siente más orgullosa de sus raíces y sobre todo de su nacionalidad panameña. Sí, muchos en la comunidad china es una de las más fuertes aquí, Pedro. Y sin lugar a finalmente, dudas. mire, quisiera hacer un saludo a un conductor de bus de Metrobús. Me vio ayer, creo que fue, o antes de ayer, no recuerdo, pero me dio mucho gusto porque me reconoció y me dijo, oiga, usted de verdad que usa el Metrobús. Y entonces yo venía de la cinta costera y saludo a todos esos trabajadores que hoy por hoy hacen su mayor esfuerzo en unos buses que no están
como debían estar y que hay una falta de ellos y que hacen que muchas veces el usuario se vea perjudicado, pero que definitivamente sin esa fuerza laboral no tendríamos esa movilidad urbana tan necesaria hoy en día. Mire, también saludo para el señor José Luis Sevilla, él está en Puerto Rico. Dice que saludo para el licenciado Citón, que nos ve desde Puerto Rico, nos ve a través, imagino, que de las redes sociales, en las plataformas de Next. Un saludo cordial para él y también para José Cristóbal, que nos sigue a través de las redes sociales. Mucha gente. Y finalmente, un saludo a mi follower de TikTok, que hoy estoy en directo. Yo espero que algún día poder reunir el suficiente dinero donado por mis followers, como yo veo que otros influencers logran. Usted tiene la esperanza de que porque, oiga, la economía mejore a través de TikTok. No, mire, es para poder... Usted no vio la glosa de su colega Juan Priciola, sí, que dice que yo tenía un gallístico celular y con eso hago milagros. En estos últimos días he tenido, le decía a mi manager Gianni Bianchini, 10,000, 15,000, 17,000 y el récord fue hace 8 días cuando hice el TikTok en directo de el asilo de Ricardo Martinelli, que logré 175,000 vistas, todo un récord. Orgánico, no metió ni un solo centavo. Yo no soy ni Frankie Robinson ni Jackie Guzmán, que en el Chollywood logran esos números. Soy un ilustre tertuliano muy humilde que se siente sumamente orgulloso por el respaldo que me han dado a lo que yo digo. Y hoy una abogada muy brillante me escribió y me dijo: no había entendido el caso New Business hasta que tú en 2 minutos 30 segundos lo explicaste. A través de La Otra Verdad, me imagino. No, a través de ceja y ceja. No, porque usted no me pregunta sobre eso y allá. Y ceja. No le pregunto, usted no ha hablado aquí de New Business. Bueno. Mire, vamos a entrar en materia, Pedro. ¿Sabe qué pasa? Mire, yo ahora que estuve en estos carnavales, yo hice un recorrido. Yo estuve en el área de Parita, estuve en el área de Ocú, Lo Más Bello, estuve también ahí en el área de Las Tablas y me encontré a diferentes personalidades del mundo político. Algunos me vieron y salieron huyendo, otros se acercaron a saludar y a hablar. Y sabe que inclusive gente que no comparte a Ricardo Martinelli como un candidato presidencial, me decían: mira, el peor error que está cometiendo el gobierno de Laurentino Cortizo, de Gaby Carrizo y de los detractores que aplauden todo lo que tenga que ver contra Ricardo Martinelli, es mantenerlo en la Embajada de Nicaragua. Y yo le decía, yo sabía la respuesta, pero preguntaba siempre, ¿por qué piensas eso? Y me decían, y es la lógica, que los focos mediáticos de este país están 24 horas al día, 7 días a la semana en la Embajada de Nicaragua. Porque ahí está Ricardo Martinelli. Todo lo que hace Ricardo Martinelli lo reportan los medios. Incluso los medios de comunicación se han instalado en la parte de afuera de la Embajada de Nicaragua a reportar absolutamente todo lo que ocurre allí. Hasta un puesto de policía, que por años nunca, la gente ahí decía, algunos moradores, que no habían visto tanta presencia policial como ahora. Bueno, hasta ahora, hasta un puesto policial hay allí. Entonces, el foco mediático que existe en la Embajada de Nicaragua es grande. Y todo lo que diga o haga Ricardo Martinelli y la gente a su alrededor lo están reportando los medios nacionales e internacionales. Porque el gobierno de Laurentino Cortizo tomó la decisión de no darle el salvoconducto para que pueda viajar a Nicaragua como asilado político. A pesar que hay opiniones de expertos, y vamos a conocer la opinión del experto Pedro Citón, de que de alguna forma el gobierno simplemente tenía que darle el salvoconducto basado en los convenios internacionales, porque la condición de asilo político se la da el país que le da esa condición. En este caso, Nicaragua, que si Panamá entra a calificar el asilo, entonces es otra cosa. ¿Usted qué opina, Pedro Citón, de todo esto? Bueno, definitivamente esto tiene que verse desde 2 prismas. El primero es el prisma político, que estamos en medio de un torneo electoral en donde todas las encuestas de opinión pública marcan como en primer lugar a Ricardo Martinelli, pero sobre mínimo 20 puntos de distancia de su más cercano competidor. Dicho esto, él es el líder de la oposición y el líder de la oposición hoy
está asilado, considerado un perseguido político por el Estado de Nicaragua, en donde no se le puede impedir al señor Ricardo Martinelli que haga expresiones de su candidatura política, porque una cosa muy distinta es que hable de temas de política interna y otra que se manifieste con su candidatura, porque el derecho a elegir y ser electo lo contemplan las convenciones americanas del sistema y sobre todo el derecho a la libertad de expresión. Eso está contemplado en las convenciones americanas de derechos humanos. Por lo tanto, es erróneo decir que él no puede referirse de las cuestiones de su campaña política basado en esos dos principios. Otra cosa que se refiere al tema de la política interna, que de eso podremos hablar luego. Entonces, en esas dos visiones tenemos que ver que el gobierno de Panamá ha fallado, ha cometido un desliz diplomático a no darle el salvoconducto que correspondía según los convenios internacionales de derecho de asilo, producto de una inmadurez política propio de el que sabe que si otorgaba ese salvoconducto tenía que admitir que Ricardo Martinelli era un perseguido político y no un delincuente común. Dicho esto, dentro de este marco, obviamente hay toda una serie de zánganos políticos, desde Rubén Blades hasta Rómulo Rux, pasando por candidatos como Martín Torrijos y Lombana, que están tratando de pescar en río revuelto y pensando erradamente que, así como piensa el gobierno, tratando de inhabilitar a Ricardo Martinelli, entonces ellos van a tener ganancia de pescadores. Errada posición, porque creo que las encuestas han señalado una fortaleza del elector pro Martinelli a favor de su candidato vicepresidencial. También considero un yerro que el Tribunal Electoral se haya puesto por delante la carroza a los bueyes y haya decidido habilitar al vicepresidente de Ricardo Martinelli para que estuviese en los debates presidenciales, cuando lo que debió hacer era permitir que Ricardo Martinelli vía Zoom participara de esos debates electorales, que creo que era lo que correspondía en el derecho electoral panameño. Visto así en este panorama general, puedo decirle que hay una incertidumbre de lo que va a suceder el 5 de mayo, porque no se ha terminado aún el proceso penal, que es la clave para poder entonces luego iniciar el proceso de inhabilitación electoral a la candidatura de Ricardo Martinelli. Mire, Pedro, usted ha dicho varias cosas interesantes que yo iba a tocar más adelante, pero vamos a aprovechar que usted le dio la antesala a eso. Primero vamos a escuchar declaraciones de Alfredo Vallarino hoy sobre el estatus de Ricardo Martinelli, porque los detractores políticos y los detractores de Ricardo Martinelli están diciendo que él no es candidato presidencial. Ya dan por hecho de que está inhabilitado. Y lo cierto es que a estas alturas esa sentencia del caso de New Business ni está en firme ni todavía ha sido ejecutoriada. Alfredo Vallarino, abogado de Ricardo Martinelli, precisamente habló sobre este tema. Vamos a escuchar las declaraciones. Todavía ninguna orden de detención en contra del presidente y eso es correcto. Lo segundo es la razón por la que eso no existe, es porque no hay una sentencia en firme. La sentencia como tal, en su momento cuando inició, tuvo personas que fueron declaradas condenadas y otras personas que fueron absueltas. Las personas que en su momento dado fueron absueltas todavía están en nivel de un proceso de apelación. Y es un solo instrumento, es una sola sentencia. Por ende, mal puede ser considerado que esa sentencia está en firme. De hecho, allá hay nulidades, hay amparos y una sola nulidad de que se produzca en ese elemento puede generar una nulidad de todo el caso. Si todavía hay recursos, que también los tenemos nosotros, de hecho hoy en la tarde se han presentado algunos por parte de la defensa, si todavía hay recursos contra una sentencia, no puede considerarse que está en firme y por ende no puede ni siquiera iniciarse un proceso dentro del Tribunal Electoral. Señor Vallarino, ¿qué recursos ha presentado usted como defensa? En este momento se va a proceder con una inconstitucionalidad y se va a proceder contra en una aclaración de sentencia
Hay otros recursos nuestros también que se van a presentar en su momento, pero lo importante es que nosotros no tenemos una sentencia en firme ahorita mismo y por ende sin eso no puede ni siquiera iniciar el proceso de inhabilitación dentro del Tribunal Electoral. Sobre el tema del salvoconducto, ¿da lugar a alguna presentación de recursos? ¿Ustedes han validado el poder explorar otras opciones? Se están viendo otras opciones, lo está viendo otra parte del equipo legal, así que no quisiera pronunciarme sobre eso. Pero mire, es un exabrupto, porque el país que califica es el país que otorga el asilo. Panamá tiene múltiples ejemplos en donde expresidentes que han estado en Panamá, llámese Abdalá Bucarán, llámese Cedras, llámese el Serrano Elías, tenían procesos que eran, de acuerdo a sus países, eran procesos que eran entendidos procesos comunes. Panamá los calificó en su momento como perseguidos políticos y les otorgó el asilo. Yo creo que es claro aquí que en un proceso en cualquier parte del mundo se permite repreguntar testigos, se permite, no se le esconde los expedientes a la defensa, no se le cambian expedientes, páginas y USB, etcétera. Si nosotros tenemos eso claramente, y se lo digo porque yo también he tenido comunicación con personas de otros países, y claramente se entiende que el señor Ricardo Martinelli es un perseguido político, que el único objeto de ese proceso y de llevarlo en 6 meses, procesos que toman 6 años, fue tratar de inhabilitar su candidatura, que es lo que todavía están tratando y nosotros resistiendo. Muchas gracias. Bien, declaraciones de Alfredo Vallarino, abogado del presidente Ricardo Martinelli, candidato presidencial hasta este momento. Mire, yo entiendo la necesidad, la desesperación o el interés de algunas personas de querer que Ricardo Martinelli sea inhabilitado ya. Estaba viendo algunos noticieros en la mañana y de verdad, sorprendentemente, hay unas personas que lo piden a gritos, grupos de la sociedad lo piden a gritos, casi en un tono de desesperación, que quieren que lo inhabiliten. Pero como en este programa tratamos de darle a usted todos los enfoques o el enfoque más apegado a la realidad posible, no le vamos a decir mentiras. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esa sentencia, si bien es cierto, se rechaza una casación en la Corte Suprema de Justicia, el expediente pasa nuevamente al despacho de la jueza Valoisa Martínez, que tiene que hacer una serie de notificaciones de la misma. La pregunta es, ¿se tiene que notificar personalmente a las partes involucradas? Eso por un lado. En el caso de Ricardo Martínez, recordemos que se encuentra en la Embajada de Nicaragua en la República de Panamá. Eso es un territorio especial, diplomático. Eso nos lo va a explicar Pedro Citón más adelante de repente. Eso por un lado, la parte de las notificaciones. Por otro lado, cuando una sentencia queda en firme y ejecutoriada, cuando se agotan todos los recursos que están disponibles dentro de las leyes, también nos lo puede explicar Pedro. En este caso específico, no se han agotado todos los recursos o los recursos que quedan pendientes todavía. Y una sentencia mixta, o sea que hay personas que todavía, como explica el abogado Alfredo Vallarino, todavía han interpuesto recursos y esos recursos pueden ser fallados en algún momento. Pedro, para darle claridad a la audiencia sobre el tema de la sentencia en firme y ejecutoriada, para poder entrar en un proceso de inhabilitación en el Tribunal Electoral, porque eso no es automático de que ya estén habilitados, como han vendido algunos personajes por allí. La realidad es que eso tiene que entrar al Tribunal Electoral, aunque el Tribunal Electoral, para mí, ha sido una imprudencia lo que ha hecho. Se ha adelantado ya el criterio que va a tomar, ni siquiera entró a revisar nada ni a cumplir con los procedimientos, sino que ya emitió unos comunicados donde ya, igual que la Fiscalía Electoral, dice que ahí ya hay una decisión tomada, pero se tiene que cumplir con ese proceso. No es tan fácil como soplar botellas. ¿Usted me aclara o me explica, Pedrito? Bueno, mire, básicamente, iniciando la explicación, y yo siempre lo digo, que aquí hacemos una docencia decente, no inventamos el derecho como en otros medios de comunicación social a través de burritos jurídicos que no tienen la formación o teniéndola, lo que les sobra es perversidad en la opinión pública. Dicho esto, la sentencia que ejecutaría el fallo New Business
debe ser dictada no por la Corte Suprema de Justicia, por su sala penal, sino por la jueza Valoisa Martínez. Pero hay que recordar que esa sentencia mixta, como llama usted, es una sentencia unitaria. Y esa sentencia unitaria condenó y absolvió a ciertas personas. Los que están condenados y los que están absueltos, para que esa condena quede en firme, todos los recursos de ambas partes deben haberse liquidado y resuelto favorablemente o en contra de ellos mismos. Repítame eso para que le quede claro, porque hay mucha gente que le encanta especular y le encanta pedir cosas sin saber el procedimiento. Y mire, yo no soy abogado, pero siempre consulto y le pregunto a los abogados que saben. En este caso, Pedro, que maneja perfectamente todo lo que es la parte legal y la parte de procedimientos. Vuélvale a repetir esa parte, Pedro, porque mucha gente pensó que rechazar la casación era ya el último paso del caso. No, entonces, y eso tiene precedentes en la justicia penal de otros casos en que se ha guardado hasta el último de los acusados o de los imputados para la jueza entonces o el juez dictamine que hay cosa juzgada. En ese momento es que se considera. Pero si los abogados que conocen mejor el expediente que yo están hablando que todavía la Fiscalía hizo una serie de apelaciones que no han sido resueltas, que ellos mismos están pretendiendo hacer una aclaración de sentencia y un largo etcétera de otros procederes judiciales, eso quiere decir que al día de hoy la jueza Valoisa Martínez no puede decretar la ejecutoriedad de la sentencia para unos y no para otros, porque estaría violando el Código de Procedimiento Judicial, abusando de su derecho y extralimitándose en sus funciones. Y eso le acarrearía a ella una responsabilidad penal, una clarísima responsabilidad penal. Y eso lo expliqué hoy en el blog Entre Cejas y Cejas del diario Crítica, por la cual me han felicitado mucho porque he sido muy didáctico en ese sentido. Una vez, sea hoy, mañana, pasado o en el momento que se dé, es que el Tribunal Electoral tiene competencia para dictaminar, previa solicitud del fiscal electoral administrativo, que la jueza pueda iniciar un proceso de inhabilitación de Ricardo Martinelli para el cargo de presidente de la República y para el cargo de diputado de la República. Pero para él, no sé si lo quiere que se lo explique ahora. Explíquelo ya que no, estamos en el tema. No, porque usted siempre anda con, no, como Netflix en capítulos. No, entonces cuéntale a la gente que la gente está con la taza de café, algunos otros están con la chicha, con la rosquita, esperando que usted le explique. En primer lugar, el hecho de que Ricardo Martinelli haya asumido la posición de asilado político no se debe considerar, como lo dijo Rodrigo Noriega en el diario La Prensa, que ha renunciado tácitamente a su candidatura. Nada más alejado de la verdad y lo único que demuestra es una ignorancia jurídica supina, inexcusable por parte de ese jurista. Tampoco es cierto, como he escuchado a otros decir, que la inhabilitación es cosa que debe ser tomada en una sala de acuerdos por parte del Pleno de la Corte del Tribunal Electoral, producto que en sus dos comunicados, a pesar de que pueden ser criticables, en sus dos comunicados, el Tribunal Electoral reitera lo que es el debido proceso. Un artículo constitucional que nos remite al Código Electoral y en ese sentido el Código Electoral en su artículo 410 o 420 establece cómo se hace el procedimiento de inhabilitación de una candidatura. A pesar de que yo soy del criterio y otros abogados somos del criterio de que hay una preclusión en el sistema electoral que impide que el Tribunal Electoral a estas alturas del partido pueda decidir sobre la inhabilitación o no de un candidato, ya que las candidaturas están en firme y esta solicitud de inhabilitación tenía que darse antes de que la candidatura quedara en firme. A pesar de eso, lo que sí es cierto es que el artículo 465 del Código Electoral establece una forma
un procedimiento para notificar a las personas que se encuentran en territorio extranjero. Y Ricardo Martinelli, hoy por hoy, en su condición de asilado político y diplomático de la Embajada de Nicaragua en Panamá, se considera que ese territorio de la embajada es territorio nicaragüense para todos los efectos de la inmunidad de jurisdicciones y por tanto corresponde que el juez electoral administrativo del Tribunal Electoral utilice los canales diplomáticos de la Cancillería panameña. Una vez que esa solicitud llegue a la Cancillería panameña, se encargarán de ellos de contactar con la Embajada de Nicaragua en Panamá para proceder con las notificaciones correspondientes. Le hago aquí un paréntesis para explicarle algo. Usted no le puede poner condiciones ninguna a la Embajada de Nicaragua en Panamá para que proceda en determinada cantidad de tiempo. Es libre por su inmunidad de jurisdicción, por actuar como un Estado independiente y soberano, que la Embajada de Nicaragua en Panamá podrá determinar en qué momento, a qué hora, notifica a Ricardo Martinelli. Pero una vez que lo llega a notificar y le comunica a la Cancillería, Ricardo Martinelli tiene 20 días, óigase bien, 20 días para contestar esa impugnación, esa demanda de impugnación. Por lo tanto... Y estamos hablando cuando eso entra al Tribunal Electoral en el proceso electoral de inhabilitación. Por lo tanto... y por cierto, hago un paréntesis, ya que usted abrió un paréntesis, yo abro otro paréntesis dentro de su paréntesis. Ya comenzaron a golpear duro a los magistrados del Tribunal Electoral, sacaron los cañones y le están tirando con todo a los magistrados del Tribunal Electoral porque la presión que están ejerciendo es natural. Entonces, no se puede decir, para que lo tengamos claro, como escuché hoy decir a Guido Rodríguez, otro burrito jurídico del cuarto poder de Telemetro, decir que se puede notificar a una persona por parte del Tribunal Electoral vía Twitter. Eso es de ignorante jurídico y realmente desinforma a la opinión pública, porque si algo tiene Metcon, como se lo gritaron allá en las tablas, Telemetro vendido, así mismo está en esa categoría la prensa hoy por hoy, porque lo que dijo el abogado Noriega en el sentido de que por haber asumido ser asilado político renunciaba tácitamente es también de ignorante. Entonces, una vez que ese proceso sea, él tiene 20 días, Ricardo Martinelli, para contestar la demanda. Por lo tanto, eso de que el escueto comunicado del Tribunal Electoral que decía expedito, creo que fue un yerro comunicacional, porque realmente yo pienso que fue intencional. El proceso es sumario, yo pienso que fue pero no expedito. Y cuando le digo que el proceso es sumario, debe respetar el procedimiento. Pedro. Y en ese procedimiento, y aquí termino, y aquí termino, en ese procedimiento de inhabilitación se estila que por lo menos se demore el juez de primera instancia abriendo pruebas, etcétera, unos 30 días para resolver en primera instancia. Así que si usted suma 30 días... tiene que ir al pleno en la segunda instancia, como si bien lo dieron los propios magistrados, 30 días, son 2 meses mínimo. 30 días, si usted suma 30 días para resolver la cuestión, ¿verdad? Y es tiempo de Speedy González, más 20 días que tiene Ricardo Martinelli para contestar una demanda, ya son 50 días. Más vamos a ponerle 5 días o 2 días, 55 días como mínimo se va a demorar el Tribunal Electoral en inhabilitar a Ricardo Martinelli. Pero vuelvo y le digo. Cuando eso llega a la esfera electoral. Y le digo. Porque ahorita todavía no ha salido de la esfera judicial. Vuelvo y le digo. Aclare eso para que no se confunda la gente. Lo digo. No, pero lo más importante es que hay una preclusión. Y la preclusión quiere decir que en estos momentos es improcedente cualquier solicitud de inhabilitación de la candidatura de Ricardo Martinelli, porque los tiempos para poder impugnarla ya vencieron. Lo que cabe en el caso de que se quiera impugnar esa candidatura de Ricardo Martinelli es en la proclamación en caso de que él ganase las elecciones, que muy probablemente las gane. ¿Cuál es el precedente que tenemos en estos menesteres? El caso de la señora Mayín Correa, cuando también la Constitución le prohibía correr
y los magistrados del Tribunal Electoral le permitieron correr. ¿Eso qué quiere decir? Que un código electoral es para el resto de los mortales, para el resto de los panameños, y otro código interpretado para Ricardo Martinelli en detrimento de sus derechos constitucionales y convencionales. Después dice que yo no lo dejo hablar. Gracias a Dios me dejó hablar porque así lo pude explicar. Habló porque está haciendo ahí el show TikToker. O sea, está haciendo un show para todos sus fanáticos del TikTok que lo están viendo. Está emocionado. Pedro, usted acaba de decir muchas cosas interesantes, pero yo quiero rescatar una que me parece sumamente importante. Solo para aclarar, Pedro le está explicando en una situación normal, ¿sí?, de un candidato que no es Ricardo Martinelli, cuánto y todos los procedimientos y las etapas y los pasos que se deben cumplir para entrar en un proceso de inhabilitación electoral. Hay que aclarar, todavía la parte judicial, la parte del órgano judicial no ha terminado y mucha gente está pidiendo ya a los magistrados del Tribunal Electoral que lo inhabiliten. Usted dice que el comunicado que hizo el Tribunal Electoral, ahí hubo un patinazo ahí extraño. Yo pienso que lo hicieron intencionalmente. ¿Por qué? Porque no podemos negar que existe una presión de un grupo de parte del poder económico, parte político y detractores de Ricardo Martinelli, o sea, que no les gusta Ricardo Martinelli, que están ejerciendo una presión sobre el Tribunal Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral, yo me imagino, yo asumo y presumo de que los magistrados se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Existe una presión mediática fuerte porque la gente está esperando que nosotros digamos de que está inhabilitado y que no va a correr porque hay una decisión de la Corte de no admitir una casación. Entonces, como existe esa presión mediática, hay que decir algo. Entonces, salen con dos comunicados, uno de la Fiscalía Electoral y el otro del Tribunal Electoral, donde literalmente anuncian la decisión que van a tomar. Pero como usted dice, allí también dejan claro que tienen que cumplir con todos los procedimientos que establece la ley. O sea, eso no es tan fácil. Tienen que cumplir con los procedimientos, aunque lo quieran vender que va a ser expedito, tienen que cumplir con los procedimientos. Y solo le quiero agregar algo más. Ese comunicado, el segundo comunicado del Tribunal Electoral, viola dos principios básicos de la judicatura panameña. La primera, la independencia judicial. ¿Por qué la independencia judicial? Porque el Tribunal Electoral en ese comunicado le está diciendo a la jueza, al juez de primera instancia, usted debe fallar de esta forma, lo cual viola un principio del debido proceso que puede ser luego reclamado a instancias internacionales. Y el segundo principio que viola es el principio de imparcialidad, porque los magistrados le están diciendo a las partes en conflicto, ¿sabe qué? No importa lo que hagas. Cualquier alegato que tú me presentes, ya está fallado. Yo ya tengo mi decisión tomada. Entonces, ¿para qué vamos a un juicio? Y esa es otra cosa que podría ser tomada en el sistema interamericano para pedir medidas cautelares a favor de Ricardo Martinelli. Tengo que hacer una pausa para la hidratación de Pedro Citón para que no se desmaye. Tiene que tomar agua, tiene que darle un break ahí a su gente de TikTok. Yo tengo que hacer un break también, una pausa para comerciales y voy a regresar con más. Más adelante vamos a tener reporte en vivo y en directo con Belsis Binda. Suspira Pedro cuando escucha el nombre de Belsis Binda. Bueno, ella va a estar en vivo y en directo. Le tengo miedo, ella pelea muy duro. Pega muy duro. Bueno, prepárese porque, bueno, pero usted está acostumbrado a los golpes, ¿o no? No, yo no soy como K4G, ya no soy como K4G. No, Pedro. Vamos a la pausa. Mire, vamos a la pausa y volvemos. No se vaya. La otra verdad. 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 Bien, estamos de vuelta con La Otra Verdad a través de NEC Canal 21 y todas las plataformas, las redes sociales. Recuerde @DustinGuerra para seguirme en Instagram y también en la red social X. Ahora sí un mensaje para mi mamá. Felicidades, Loli. ¿Qué le pasó a su mamá? Porque ya terminó la lotería, ahora sí ya me está viendo. Ah, o sea, terminó la lotería para poder ver a su hijo querido. Claro, espero que hayas ganado, Loli. Con lo que sea hayas ganado. Pedro, Dígame. mire, usted dijo algo
también interesante que yo creo que podríamos volver a retomar, porque la gente quedó, imagino, pensando. El Tribunal Electoral falló en 2 comunicados antes de inclusive de tener el expediente en la mano. Sí, así mismo es. Eso es algo... Pero mire, lo que a mí más me incomoda es que no hay una equidad, una paridad en la mesa de juego de todos los actores de los candidatos presidenciales. Ni siquiera en el Tribunal Electoral, mucho menos en los medios de comunicación social. El Tribunal Electoral debería recordarle a medios como el diario La Prensa, a mesa de periodistas, de la periodista Sabrina Bacal, de que Ricardo Martinelli sigue siendo candidato presidencial. O sea, eso de que no, ya él está fuera, ya es cosa de formalismo, no es ningún formalismo. Ricardo Martinelli hoy por hoy tiene derecho a un proceso de inhabilitación que con todas las garantías del debido proceso y hasta ese momento que el Tribunal Electoral lo declara inhabilitado, él sigue en la carrera presidencial. Y pareciera que en este mare magnum que tenemos de elecciones es muy peligroso lo que estamos viviendo porque están tratando de confundir al electorado. Por eso luego usted se encuentra con esas encuestas que parecieran estar desvirtuadas porque no se sabe exactamente por el elector qué es lo que se le está preguntando y conlleva entonces a confusiones por parte de... Mire esta imagen que me acaban de mandar y se la paso acá a toda la audiencia de este programa. Mira esta reunión, no voy a decir que reunión de gavilanes. El ministro de Seguridad dice, en esta reunión, no es una reunión, es como ese petit comité que se hace a un lado luego de que Javier Caraballo tomara posesión como procurador ya formalmente después de 3, 4 años de ser procurador interino. Dice que en esta foto aparece, miren la foto, el ministro de Seguridad, Juan Pino, el jefe de la policía, John Dorheimen, el procurador Javier Caraballo, se reúnen con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Vázquez Reyes y María Eugenia López, en el Salón Amarillo de la Presidencia. Es una reunioncita que se hizo ahí luego de haber tomado posesión Caraballo como procurador de la Nación, formalmente. ¿Qué estarían hablando en esa reunión, Pedro? No idea, pero nada bueno. Nada bueno. ¿Qué estarían hablando en esa reunión allí a un ladito de la mesa principal en el Salón Amarillo? Si las paredes hablaran, dice por ahí el refrán, ¿qué estarían hablando? María Eugenia López, su amiga, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estaban hablando generales ahí. Sí, bueno. Por cierto, muchos comentarios durante este fin de semana de carnavales de la presencia policial en las inmediaciones de la Embajada de Nicaragua. No solo era un patrulla, habían rondas constantes y una buena cantidad de policías, Pedro, y escuchaba hoy en la mañana a un personaje, un ex civilista, o mal llamado líder de la cruzada civilista, decir de que sí, que él esperaba que el gobierno cuanto antes tomara el control de Pasa para llevarlo a una subasta y dárselo a un tercero. Y entonces le dan la tribuna para que diga estas cosas. No, y ayer los periodistas o los pseudo periodistas Fernando Martínez y Sabrina Bacal en el programa Mesa de Periodistas se explayaron sobre el tema, ¿no? Que decían que no era un tema de libertad de expresión, sino que era un tema donde esos medios tenían que ser comprados al Estado para ponerlos al servicio de un grupo empresarial que se dedicara a su explotación. O sea, ahora no es si te callan, nos callan, nada por el estilo. Te cierro porque te cierro y te llevo porque te llevo. Y sobre todo, y lo más triste, era que en ningún momento hablaron del tema de los pasivos laborales, más allá que decir que eso iba a ser una carga para el Estado panameño que todos teníamos que pagar y que el Estado panameño entonces tenía que vender rápido eso y rápido eso para satisfacer esas necesidades de los trabajadores y punto. O sea, aquí no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay abuso de poder de una jueza que sin oída parte condenó. Lo que hay es mucha hipocresía. Mire, yo le voy a decir algo. Decía Fulere de Carbo que las reces de hoy serán, no me acuerdo el dicho de Fulere de Carbo, pero lo que sí es cierto es que
Es lamentable que ni en dictadura yo vi tan poca solidaridad de medios de comunicación social y de periodistas con los periodistas de PASA, de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. Y es lamentable porque la situación de ellos es muy vulnerable y yo pido la solidaridad también del pueblo panameño para con estos héroes anónimos de la información que día a día están detrás de sus escritorios, escribiendo las notas que hacen el contrapeso con la versión oficial, con la versión desinformadora de otros medios y del gobierno que quisieran ver un país muy distinto al que estamos viviendo y que estos medios lo reflejan. Asesinatos, inseguridad, corrupción, falta de empleo, falta de oportunidades, malas obras, calles destruidas y un largo etcétera. Ese es el periodismo que ejercen PASA, sus medios y sus periodistas, a los cuales yo les tengo un alto aprecio, excluyéndolo a usted, pero yo tengo un alto aprecio a todos y cada uno de ellos. Yo también lo quiero a usted, Pedro Citón. Mire, hoy ha sido noticia la renuncia de José Luis Lacunza como la máxima figura de la Iglesia Católica. Vamos a ver el siguiente reporte y vamos a analizar qué es lo que está pasando en la Iglesia Católica, qué está pasando, qué pasó con Monseñor José Luis Lacunza, que recuerdan se desapareció, que hubo todo un operativo nacional para tratar de localizarlo. Cuando lo encontraron, ya 2 o 3 días después, lo encontraron en un paraje en Boquete, con muy pocas explicaciones, con mucho hermetismo, y ahora presenta su renuncia y el Papa Francisco se la acepta. Vamos a ver el reporte y vamos a regresar para ver qué fue lo que pasó allí. Hoy se conoció sobre la renuncia del cardenal José Luis Lacunza, Maestro Juan. Pero recordemos algunos hechos registrados a finales del mes de enero e inicios del mes de febrero. Para el 1 de febrero se reportó la desaparición del cardenal José Luis Lacunza, quien desde el 30 de enero había sido visto por última vez cuando salió del obispado, lugar donde reside en la ciudad de David. Tras un intenso operativo y despliegue de autoridades hacia la provincia de Chiriquí, tal fue el caso del director de la Policía Nacional, George Dorenheim, se logró ubicar al obispo en el distrito de Boquete, donde se encontraba algo deshidratado, dentro de su vehículo. Fueron varias horas que le tomó al personal de criminalística las diligencias de recopilación de indicios. Luego de finalizada la diligencia, su vehículo fue enviado al Ministerio Público para otras experticias. Posterior a este hecho, durante la homilía del domingo, el cardenal pedía disculpas y perdón por lo ocurrido y señalaba cómo había sido una trastada estúpida que no las había hecho a los 15 años y que las hacía ahora cuando casi cumplía los 80 años. Antes de terminar, quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les causé los días pasados. Sé que pasaron un mal rato. Algunas derramaron abundantes lágrimas. No me las merezco, les digo sinceramente, pero las agradezco. Y agradezco sobre todo sus oraciones. Fue una trastada estúpida. Pero eran pocos los días que habían pasado cuando el cardenal José Luis Lacunza, específicamente el 7 de febrero, se daba a conocer que el lugar donde reside el obispado de David había sido víctima de los delincuentes. Equipos tecnológicos y otros artículos de valor fueron sustraídos de la residencia. La Policía Nacional más tarde anunciaba la captura de un ciudadano a quien se le encontró uno de los equipos presuntamente hurtados en el obispado. Esta persona se le ordenó la detención provisional luego de una audiencia de garantías. La Fiscalía Regional en la provincia de Chiriquí, a través de la sección primera de delitos contra el patrimonio económico, realiza audiencias múltiples por un delito contra el patrimonio económico, hurto agravado en perjuicio del obispado de la provincia de Chiriquí, en donde se legaliza la aprehensión de un ciudadano, se formula la imputación y se legaliza y se solicita la medida de detención
provisional para este ciudadano por considerar el Ministerio Público que existen riesgos procesales y la misma es concedida. Tras ambos hechos registrados en la provincia de Chiriquí, donde el nombre del cardenal se mantenía en la palestra pública, surge la mañana de hoy un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Panamá que expresa que su santidad, el Papa Francisco, acepta la renuncia del cardenal Lacunza al gobierno pastoral de la diócesis de David, designando como nuevo obispo a Fray Luis Enrique Saldaña Guerra, quien por muchos años estuvo al frente de la Iglesia de la Virgen del Carmen y el Colegio San Francisco de Asís. Con cámara de Miguel Rovira, Mayra Madrid, Next Noticias. El reporte de Mayra Madrid, corresponsal en la provincia de Chiriquí. Me llama la atención muchas cosas de este caso. Primero, las circunstancias bajo las cuales se desaparece el cardenal José Luis Lacunza. José Luis Lacunza no es cualquier figura dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que él ha estado involucrado en una gran cantidad de mediaciones, negociaciones, la parte esta política de la Iglesia, la parte de mediación y negociación, de exposición, de vocería, la hacía el cardenal José Luis Lacunza. Él desaparece por algunos días, luego lo encuentran deshidratado cerca de en Boquete, en una zona apartada de Boquete. Hay poca información qué hacía él allí, cómo había llegado, por qué se había desaparecido. Después él, cuando le habla a sus feligreses, da una explicación que en el reporte no lo dice completo, pero él dice que dentro de las cosas que dijo, habla de que lo que no hizo cuando muchacho lo hizo ahora de viejo, dando a entender de que estaba en algo que no debía estar o en alguna travesura que no debía hacer a su edad. Luego dígalo así, farra. Yo no sé, pero dígalo así, farra. No puedo especular en eso, Pedro. Yo estoy diciendo textualmente lo que él dijo. Luego, este caso va al Ministerio Público, inicia una investigación profunda en la provincia de Chiriquí, con mucho hermetismo, y hoy sale la renuncia, acepta la renuncia del Papa Francisco y sale de ese cargo importante que tenía el cardenal José Luis Lacunza. Ahora quedan, creo que, más interrogantes de qué era lo que estaba haciendo el cardenal en Boquete y por qué se había desaparecido, y movilizó todas las fuerzas de seguridad del país. No era cualquier persona. Entonces, esto es noticia tanto en Panamá como en el mundo. La renuncia del cardenal José Luis Lacunza. Pedrito. Bueno, mire, yo le voy a ser honesto, yo le daría ya carpetazo a ese tema. Puede ser importante y puede ser tendencia mundial, y obviamente es un cardenal que quizás en estos momentos no podía votar por el jefe de Estado, que es el Vaticano, pero por un papa, porque ya no tenía la edad, pero que sin lugar a duda creo que va a tener que retirarse de la vida pública, es lo que mandata el Código Canónico, tiene que desplazarse ya de esa vida pública y del liderazgo religioso, pero yo sí creo que es importante que los panameños demos carpetazo a ese tema y que nos orientemos hacia los temas de interés nacional, que es lo que nos repercuten a nosotros. Yo creo, y siempre lo he dicho, que estoy a favor, yo no celebro carnavales, pero estoy a favor de la celebración de carnavales, porque es una especie de olla de presión que destapa a uno y logra poder sobrevivir 10 meses después. Pero si nos vamos solo viendo estos árboles, ¿no? El gobierno sigue ganando su pelea en distraernos a nosotros de los reales problemas nacionales. Oiga, en carnavales al gobierno le fue muy mal, y al presidente, al vicepresidente Gaby Carrizo, candidato presidencial del PRD, le fue peor. Usted tenía que ver ese coro en provincias centrales y en otras partes del país del no vas. Es casi una marca que lleva el candidato presidencial del oficialismo. Y los genios de campaña, yo no sé cómo usted lo vio, los genios de campaña resaltan la frase, porque la gente se queda con la frase. Señores estrategas de campaña de Gaby Carrizo, solo una observación es su interés de tratar de darle la vuelta al no vas. Si ustedes ponen no vas en grande y tratan de vender en unas líneas chiquititas lo que supuestamente va a ser, de que no va a haber más desempleo, de que todo esto, siguen reforzando el no vas. Y el no vas es que no vas. Entonces, revisen esa estrategia,
porque la campaña de contraofensiva creo que le está jugando más en contra. Ya próximamente no va a aparecer ni siquiera en las encuestas marcando. Tengo que hacer la última pausa para comerciales y voy a regresar. Vamos a ver si logramos tener contacto con Belsis Binda allá en la Embajada de Nicaragua. Usted no se vaya, quédese. Esto es La Otra Verdad. 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 Estamos de vuelta en la parte final de La Otra Verdad. Tengo reportes de todo el país, de Azuero, me Pero está menos escribiendo de de Binda. Chiriquí. Estoy tratando de hacer contacto con Belsis Binda, allá en la Embajada con Nicaragua. Pero mire, me llega una información que, y lo voy a decir porque no tengo problema, publicada por TVN, donde dice de que el juzgado notifica a Martinelli condenados en el caso de New Business y hace un relato de que la Sala Segunda de lo Penal remitió el caso de New Business y que este panorama de la defensa legal del expresidente tiene un margen de 3 días para presentar un recurso de aclaración del fallo dictado por la Sala Penal sobre el tema de la admisión del escrito de casación o la no admisión. Según la nota de esta gente de TVN, la información fue confirmada por Carlos Carrillo del equipo de abogados del mandatario. Señaló que el mencionado escrito se estaría presentando ante el juzgado a cargo de Valoisa Martínez. Pero cuando yo leo esto, yo le escribo a Carlos Carrillo porque quiero saber si esa noticia es cierta. Y me dice, no es cierto. Escuchen, no es cierto. Notificaron a los abogados. A partir que Nicaragua notificó conceder el asilo, deben notificarlo personalmente, de acuerdo a los convenios internacionales. O sea, la notificación de la sentencia del caso de Business tiene que hacerla personalmente, el juzgado personalmente a Ricardo Martinelli. Y allí ya Pedro Citón explicó el procedimiento que debe seguir a través de Cancillería, porque él se encuentra dentro de una embajada que es considerado territorio nicaragüense. Entonces tiene que hacer el trámite a través de Cancillería, pero ellos están tratando de vender de que ya lo notificaron. Le puedo haber informado a los abogados de la decisión, pero la notificación es personal a la persona que fue condenada, entre comillas, en este caso New Business. Hay mucha desesperación, Pedro, por tratar de que esa condena quede en firme y ejecutoriada. Mire, más que desesperación, desinformación. Porque la desinformación que estaba produciendo TVN, Medcom, es impresionante, más la que hace el diario La Prensa. Por eso programas como estos son bastiones, no solo la libertad de expresión, de prensa, sino son bastiones en donde nosotros tratamos de dar docencia con decencia a nuestros estimados teleaudientes, de la teleaudiencia, y yo creo que en eso sí te tengo que poner un ganchito a usted, ¿no? Bueno, Pedro, explíqueme eso, la notificación tiene que ser personal a la persona que fue condenada. Es que mire, explique eso para que quede claro. Es que lo mismo sucede con el Código Electoral, sucede con el Código de Procedimiento Judicial, Penal. ¿Y en qué sentido? A partir de que la persona se encuentra protegida por un Estado en calidad de asilado, ya surten otras reglas de manera automática. Y él, para todos los efectos, se encuentra en territorio extranjero, en este caso, en territorio nicaragüense. Yo escucho decir, la Embajada de Nicaragua está en la Alameda, corregimiento de Betania. Hombre, sí, pero dentro de esa embajada está una fictio juris que se conoce como territorio nicaragüense, donde lo que se aplican son leyes nicaragüenses. Por lo tanto, el conducto adecuado para cualquier notificación es la Cancillería panameña. Es la Cancillería panameña el conducto correspondiente que debe llevar esa notificación a la embajada nicaragüense. Por lo tanto, la jueza no puede darse el lujo de cometer una violación al debido proceso y mandar a un notificador a la embajada nicaragüense a poner un edicto en puerta, porque eso no procede. Lo que pasa es que dentro de tanto de los medios como del órgano judicial hay mucha ignorancia en los términos del derecho internacional, y explicárselo a los jueces, a los fiscales,
parece que cada día se hace más difícil. Y la jueza Valencia Martínez puede estar notificando a pesar de la explicación que usted da. Sí, pero la notificación es nula, de nulidad absoluta, porque procede, y ahí tiene que estar el activismo de los abogados de Ricardo Martinelli, explicándole precisamente a la señora jueza de que eso no procede, porque hay un artículo del Código Judicial que determina fehacientemente. El Código Electoral repite las notificaciones o el procedimiento del Código de Procedimiento Judicial que tiene el Código de Procedimiento. Por lo tanto, son procedimientos estándares en situaciones estándares. Bueno, no se va a perder, por supuesto, usted, Pedro, el reporte de Belsi Binda en el estelar de Next, desde la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde es el centro de atención en este momento porque se encuentra el candidato presidencial, expresidente Ricardo Martinelli. Esta y otras informaciones no se las pierda ahora a las 6 de la tarde con más información en el informativo de Next. De esta forma, Pedrito, llegamos al final de este programa. A todos mil gracias. ¿Algún otro saludo antes de irnos? No, solo agradecerle a mis TikTokers que me siguen. TikToker y a lovers. la teleaudiencia. No sé ya ni cómo se dice. Los seguidores suyos. Bueno, y los fanáticos mandarle un suyos. saludo a Binda, pues, aunque no la pude ver. Mándele saludo a Binda. Oiga, nos vemos. Hasta la próxima.